Camilo Vaca Narvaja en Radio Sónica. ¿Cómo andas, Camilo? Tanto tiempo. Muy buenas mañanas, ¿no? Porque todavía... Feliz año, porque no nos vemos desde el año pasado. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el estudio, la verdad que está impresionante. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ves la realidad, Camilo? Contame un poquito, lo estamos charlando fuera del aire, pero hagamos un resumen para la gente que está del otro lado. Mira, la verdad que yo creo que la sociedad va tomando cada vez más conciencia de lo que significan las políticas públicas y económicas de este gobierno, así como fue el primer año con las medidas que significó la quita de retenciones a las mineras, la baja de retenciones a las ojeras, lo que fue esa pérdida de poder adquisitivo por parte de nuestros jubilados y los sectores más postergados con la asignación y los veteranos con la quita de los 100.000 millones de pesos del Fondo de Seguridad del ANSES. Me parece que hoy está tomando conciencia de lo que significa este nivel de tarifas y de política energética del gobierno. ¿Qué es lo que demuestra muy claramente en la provincia de Buenos Aires cuando se unificó un oligopolio por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires en menos de 2 años a cargo de Rogelio Pagano, que concentra las 4 empresas energéticas de la provincia de Buenos Aires? Y a nivel nacional, que junto con Marcelo Mitlin, que es a la vez tiene Pampa Energía con Joel Lewis, que son los que tienen la concesión de Edenor y de Edesur, concentran el 51% de la energía que se brinda en el país. ¿Sabés que recién y hablábamos... no es casualidad de que Mitlin es el que compró IEXA de la familia de Calcaterra. O sea, son sectores empresarios socios y que es parte del gobierno. Oligopolios y que no pierden dinero, porque eso recién hablábamos con Romina del Pla, es decir, ninguna de esas empresas da con saldo negativo. 11.000 millones ganó lo que registran los registros contables del 2017 con el aumento de las tarifas, estos grupos. Y fíjate que es un gobierno que le pide a los trabajadores que nos ajustemos. Aranguren nos dice que dormamos con frío en nuestras casas con nuestros hijos, que hagamos un esfuerzo, y son todos funcionarios, ministros que tienen su plata afuera en el exterior, que no son capaces de traer la plata al país y hacer el esfuerzo como tiene que mostrar la dirigencia política. O sea, ni siquiera el propio ministro Duhovne, que es el encargado de controlar la evasión fiscal, y es un evasor confeso, porque fue el que blanqueó 2 semanas antes de asumir como ministro 20.000 millones de pesos. Así que me parece que otro de los aspectos que esta sociedad también ya le está viendo de la política de este gobierno es la falta de criterio y de moralidad a la hora de ejercer la gestión pública. Sí, te hago una pregunta y una reflexión que tal vez el que está del otro lado lo piensa. Esto no quiere decir que las empresas no deban ganar dinero, sino que deben resignar como también está resignando el trabajador, ¿no? Absolutamente. Y acá, en definitiva, es a quién se subsidia, ¿no? Si se subsidia a los usuarios o se subsidia a las empresas. Y la otra crítica es este sector empresario que uno cree y apoya el empresariado, un empresariado nacional, tiene una política que significa las pymes y que me parece que es algo que se tiene que generar un consenso. Así como el tema de la educación es uno de los pilares que tiene que unir a toda la dirigencia política de un país, la ciencia, la tecnología y la industria tiene que ser la misma política a largo plazo para cualquier modelo de desarrollo. Pero el problema es que estos empresarios, así como son los ministros, evaden impuestos y tienen toda su plata afuera en bancos extranjeros en el exterior. Y en el caso de los ministros, con los escandalosos casos de las offshore, que cuando nosotros tomemos dimensión de lo que significa las offshore, que este es el único presidente en el mundo que no le parece mal que sus funcionarios y ministros tengan su plata en offshore. Cuando, fíjate, en España, el presidente Rajoy, cuando se apareció el caso de la misma denuncia que está involucrado Caputo y Brawley con las cuentas offshore, tuvo que hacer renunciar a los 2 días a su ministro de Industria, que era Soria, que era uno de los candidatos
a presidente del Banco Mundial. O sea, un actor muy importante en lo que es la geopolítica y en España, y que era el ministro de Industria de Rajoy. Cuando se le encontró una cuenta offshore, renunció a los 2 días. Y por Rajoy, no estamos hablando ¿Y qué de rol un juegan gobierno. ahí te tengo que preguntar entonces qué rol juegan los medios, porque vos les contás esto a la gente y la gente te dice, pero yo tanto no estoy informado de eso, o sea, tanto no sé de eso, no entiendo mucho cuál es el alcance. Ahora, me parece que ahí los medios están jugando un rol preponderante en no contar ciertas cosas o en omitir otras. Bueno, pero la sociedad va tomando, que es lo que estamos charlando, conciencia de lo que significan estas políticas. Y fíjate, como vos bien decís, por más de que los medios tengan esta relación con el establishment, con el sistema financiero, porque acá el nuevo patrón de acumulación mundial es el sistema financiero, que es el hegemón del capital, que es lo que está generando las desigualdades. Y esto no solo pasa en Argentina. No pasa en Hay que Argentina. explicarlo. Es más, yo creo que todavía nosotros no tomamos dimensión de lo que significa esta financiación de la economía y lo que son las offshore. Como sí tomó dimensión Grecia, como sí tomó dimensión España, y como sí tomó dimensión Estados Unidos. Fíjate la sociedad española, con la condena que hay con respecto a las offshore, que tuvo que renunciar a los 2 días el ministro de Industria Soria porque tenía una cuenta offshore. La sociedad en Grecia, el mismo caso con sus funcionarios y sus condenas a todo lo que está vinculado a los paraísos fiscales. Y en Finlandia lo mismo, tuvo que renunciar el primer ministro. Y en Estados Unidos, un presidente que es la expresión de esa financiación de la economía y que pone el acento en cerrarse puertas adentro y en la política de un Estados Unidos para sus propios estadounidenses, ¿no? Que es Donald Trump, con todas las críticas que uno pueda tener, digamos, xenófobas, homofobia, como caracteriza al personaje. Sí, pero estamos hablando expresión económicamente de la crisis de este sistema financiero que acá se está expresando con nuestros ministros que tienen toda su plata fuera en el extranjero y en cuentas offshore. Yo creo que cuando la economía toque un límite en términos de la pérdida de poder adquisitivo, de la pérdida de lo que son los puestos de trabajo, inevitablemente va a generar una condena a lo que significa la evasión fiscal, a lo que significa tener las cuentas afuera en el exterior, y un empresariado que lejos de invertir en el país, evade impuestos y saca la plata afuera. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando con Lula? ¿Tu visión de lo que está pasando ahora con Chile virando a la derecha? Paraguay también virando a la derecha, bueno, aunque nunca dejó de serlo completamente, sino en el periodo que estuvo Lugo, pero ¿cuál es tu visión de la patria latinoamericana, que parece que esos sueños se están como desilvanando? Mira, Maxi, yo la verdad que tengo ahí es el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Porque yo la otra vez lo escuchaba a referentes, bueno, como Correa, Álvaro García Linera, que hablan... Estuviste con Correa cenando, ¿no? Sí, compartimos una cena, una charla... Y te vi ahí también cantando tango con la cantando, Gata Varela. Sí. Y además te digo, se sabe todos los temas, sí. Rafael, gran anfitrión y para compartir gran esos momento, momentos. Me imagino que debe haber sido un gran momento. Sí. Y yo tuve la posibilidad de acompañarlo cuando él era presidente en Ecuador y organizar junto con la juventud del partido Alianza País en los barrios y acompañar esa campaña que también muy emocionante. Él, de hecho, tuve la oportunidad de discutir y charlar con él humildemente, ¿no? De la militancia, sí. Uno siempre se da esas oportunidades de poder charlar de par con los dirigentes, y Correa la verdad que da ese lugar, que lo que plantea justamente son los ciclos históricos, ¿no? Que pareciera que hubiera cierto determinismo en ese análisis, esa comprensión, ¿no? Como las oleadas y estos flujos que nos habla Álvaro García Linera, que me parece muy acertado en el análisis de que hubo gobiernos populares que le dieron un nivel de consumo a sectores que hasta son 30 millones que sacaron de la pobreza, en el caso de Lula con Brasil, pero que después no trabajamos en los contenidos. O sea, vos tuviste la oportunidad de darle el ciclomotor, el celular, la computadora, el nivel de consumo, pero después no trabajamos en los contenidos. Y ahí es donde trabaja el sistema, ahí es donde trabaja el establishment, y que muchas veces nos cuesta tener una política
con respecto a esos contenidos. Yo creo que esta radio y todas las experiencias de los medios que se están construyendo y estas nuevas voces que usted representa son esos contenidos y es la pluralidad y es donde hay que trabajar. Y me parece que nosotros no tuvimos una política muy hartada en toda la región con respecto a los contenidos, sí a la política de desarrollo de la región y del consumo. Sí, Brasil es mucho más complicado en relación a la concentración de medios que inclusive la Argentina. Absolutamente. Y después lo que considero es que no tengo esa visión de los ciclos en términos de ese determinismo histórico, ¿no? O sea, como casi Francis Fukuyama, o sea, es de que viene una oleada de gobiernos conservadores, después uno... Yo realmente creo en la voluntad política, me formé con esa tradición, creo que la experiencia nuestra de lo que significó Néstor Kirchner nos muestra esa voluntad política y en eso tengo el optimismo de creer de que van a surgir los liderazgos naturales representativos que den las discusiones de lo que faltó y pongan la esperanza y los sueños de lo que tiene que venir. Y ahí te voy a decir con dato concreto, ¿no? Ojo con México, que puede ganar López Obrador, que puede generar un cambio muy significativo en lo que es la política de la relación con Estados Unidos y en la región. Acaba de asumir Díaz-Canel en Cuba. Yo creo que ahí tenés junto con Venezuela, con Bolivia, ver cómo se reestructura la política interna de Brasil, otro componente de alianzas de términos regionales que se tienen que volcar en cuestiones económicas. Porque acá la discusión con el macrismo, más allá de esta cuestión cultural, es, muchacho, ¿dónde vas a poner el capital y la inversión? ¿En las LEVAX, los 22.000 millones que se pagan de intereses solamente en el sector especulativo, que es esto que hablamos de la economía financiera, o lo vas a poner en el desarrollo de nuestras pymes y en el subsidio a los usuarios y no a las empresas que son parte de este mismo gobierno? Pero también es cultural el debate con el gobierno hoy. Porque, es decir, vos tenés un antagonismo entre el anglicismo que maneja el gobierno y tal vez la patria latinoamericana, entre el defender Malvinas o el no defenderla, entre un buque que atraca en el puerto de Buenos Aires con bandera inglesa y otro que no lo deja, entre habilitar los vuelos directos a Malvinas y no reclamar absolutamente nada y reclamarlos. Es decir, también es una cuestión cultural lo que pasa con el gobierno. Totalmente. Bueno, es lo que antes era la teoría del derrame, ¿no? O sea, mientras haya sectores que les vaya bien y que sigan creciendo, en algún momento va a llegar a la sociedad. Hoy no pueden decir esa teoría porque lo que se demostró por los Panama Papers, los Wikileaks, que tienen toda su plata afuera. O sea, el derrame no lo hacen en el país, sino que se llevan la plata afuera en cuentas en bancos extranjeros en el exterior. Entonces crean el concepto de lo que es la meritocracia, ¿no? O sea, esto de una salida individual por fuera de una cuestión colectiva, que yo creo que también va a tener una visión social crítica, porque vos podés estar bien en tu desarrollo individual, económico, pero después tenés que salir a la calle, ¿eh? Después tenés que salir, muchachos, cuando recorre la provincia de Buenos Aires, con no solo los casos de insensibilidad que uno le pueda parecer de la pobreza, de los chicos, de lo que significa el flagelo de la droga, sino de la inseguridad, ¿eh? O sea, los mismos sectores que pregonan esa concepción van a tener una relación con la realidad y con el país en donde vive, que si no se ve en términos colectivos, no van a poder ni siquiera disfrutar de ese desarrollo. Sí, no se van a poder personal. esconder detrás de los country, como se decía en la década del 90, ¿no? Camilo, ¿sentís que le falta calle al gobierno? Yo creo que le falta corazón. O sea, la verdad que las medidas que toman tienen una insensibilidad. Realmente me pareció muy acertado lo que es la concepción de esto de con los números y con la gente adentro, ¿no? Esto de que ven a la Argentina como una planilla y con números a cerrar y no se evalúa lo que es la gente, lo que son las políticas en la familia y de la implosión que están teniendo los grupos familiares, porque todavía no estamos viendo un escenario de confrontación, de explosión social, pero hay un nivel de implosión en cada núcleo familiar que se pierde en las changas en la provincia de Buenos Aires, la caída de los trabajos en términos de la informalidad,
que eso va a repercutir en el desarrollo de los años, porque hoy el padre de familia que antes lo acompañaba el hijo para cortar el césped, para hacer una changa en la provincia, hoy lo tenés en la casa y con muchos grados que son de alcoholismo, el chico que ya no está más acompañado del padre, sino está en la esquina en el barrio, que eso, si no hay una contención social, por eso ahí tiene que ser colectivo. Y te agrego un dato adicional, la contención social tampoco hace que ese chico esté mirando el partido los domingos con su familia y comiendo la pasta de los domingos, sino que está en el bar con los amigos tomando porque no puede ver el partido, porque tampoco tiene esa posibilidad. Totalmente. Te agrego un dato adicional. ¿Cómo está el peronismo hoy? ¿Hay un candidato potable de acá a 2019? ¿No lo hay? ¿Se encuentran en una etapa de reflexión? Preguntarle al peronismo. No, ¿cómo lo ves vos? ¿No? Yo creo que el peronismo es una gran fuerza política, tiene una identidad constituida. En eso a veces discuto mucho con algunas expresiones que lo ven como algo que ya caducó y que no representa más de cara a la sociedad. Yo sinceramente creo que el peronismo es una identidad, es una cuestión que acá caló hondo, que es cultural, porque si no, no se puede explicar lo que tiene la vigencia hoy de lo que significan las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Así como lo quisieron explicar en su momento Murmis, Gino Germani, cuando decía, no, el peronismo fue una masa amorfa de inmigrantes del interior que vinieron a los centros urbanos y después hubo un líder demagógico que fue Perón, que los contuvo y en realidad reivindicando una vieja clase obrera que era clasista, socialista, de la cual era parte. Murmis y Portantiero lo que demostraron que en realidad el peronismo se nutre de lo que es el socialismo, se nutre de cuadros del Partido Comunista, entonces no existía esa división que ponía Gino Germani. Pero ¿qué es lo que decía Murmis y Portantiero? Que el peronismo le dio tanto en términos de oferta a los trabajadores que estos acordaron por una cuestión racional del significado que tenían las políticas del gobierno. Ahora, ¿cómo se explica que después de 18 años de proscripción, de desapariciones, de lo que significaron la dictadura militar, haya existido y que exista el peronismo? Porque si era supuestamente solo una cuestión económica, racional en relación al liderazgo de Perón, ¿cómo se pudo haber transitado esos 18 años de fusilamientos, de cárceles y de construcción política? Es porque hay una cultura, es porque hay una identidad, y yo estoy convencido que esa cultura y esa identidad todavía está y se refuerza con el kirchnerismo. Y no me queda la menor duda de que va a saber construir las candidaturas emergentes. Es decir, el kirchnerismo es peronismo o tiene una sustentación y una base ideológica peronista. Totalmente. Pero lo decía Néstor Kirchner, cuando nos dicen kirchnerista nos bajan el precio del peronista. Y Cristina se considera peronista. Lo que creo es que el kirchnerismo pudo interpretar... Ella dice que es peronista. Públicamente, sí, que es peronista. Y creo que el kirchnerismo sí pudo interpretar a sectores que el peronismo había dejado de hablar en términos de su gran frente nacional. Bueno, ¿no? te doy una noticia de último momento que seguramente te caiga bien y tal vez Cristina debe estar leyéndola en estos momentos. Carlos Campolongo dijo que estaría abierta la posibilidad dentro del peronismo para que Cristina vaya a una interna. Mirá, lo dijo recién. Impresionante. Bueno, bienvenido sea entonces. Que los compañeros empiecen a no poner límites en lo que es la construcción de la unidad y a visualizar claramente cuál es la contradicción principal y cuál es el enemigo principal, que es hoy Mauricio Macri, hoy las políticas que están empobreciendo a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo. ¿Qué te pasa con el gobierno en relación a las políticas de derechos humanos? Ayer hubo un diputado nacional como Alfredo Olmedo, que estaba sentado ahí donde estás vos, y dijo algo que a mí me puso un poco los pelos de punta y obviamente traté de decir que no compartía nada de lo que decía, pero que bueno, era una opinión de él. En relación a que los desaparecidos, dijo que eran 6.300 y pico, obviamente tema que a vos te toca muy de cerca también, y que acá en Argentina hubo una guerra, dijo. Volvió a alentar la teoría de los dos demonios. ¿Qué te pasa con eso y en relación al... Si hubiera habido una guerra, por lo menos se tendrían que haber respetado los tratados internacionales de guerra y no haber tenido campo de concentración, apropiación de menores y tortura por parte de nuestros compañeros, ¿no? La verdad que es una discusión
que yo creo que quiere dar un sector de la sociedad que es anacrónica. Me parece que socialmente, culturalmente, nuestra generación tiene lo que significó la dictadura militar y en eso construimos una sociedad para adelante y con futuro. Responder o entrar en un debate con respecto a los desaparecidos, a la cantidad, me parece que ni siquiera se merece. ¿Pero por qué dar siguen diciendo que detrás de eso hubo un negocio? O sea, no sé, termina siendo como algo medio, viste, como discutir cosas que ya pasaron. Fíjate lo que le pasó a la que están claras para la sociedad, ¿se a la entiende? mujer a la ex mujer de lo pérfido, ¿no? Que hasta Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre, que hasta tuvo que salir a plantear la misma discusión con el Holocausto. Claro. O sea, Sí, pero por eso sí. te lleva a un nivel de discusión que termina en Pero hay en esas una políticas. diferencia, Camilo, que tal vez la vas a compartir conmigo. Pidió perdón por lo que dijo por el Holocausto, pero no pidió perdón por lo que dijo por los desaparecidos. Sí, sí. No, y además el pedido de perdón que hizo por el Holocausto parecía escrito por Hitler, básicamente. Decía, son una raza superior y quiero ser parte de esa raza superior. O sea, tenía ya toda su connotación ideológica metida en un pedido de perdón que asustaba, me parece. Sí, no, total, comparto. Bueno, en base a esto, hay quórum, ¿no? Hay quórum ya. Hay quórum para Sí. debatir tarifas en el Congreso en Ya estos está hablando momentos. en estos momentos Graciela Camaño, que está solicitando justamente que se ponga a votación el giro a las comisiones de obras públicas y defensa del consumidor de todos los temas de la sesión especial. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es que la política se tiene que empezar a plantar con respecto a este gobierno, y esta situación de las tarifas es una oportunidad que tiene el Congreso para poner un límite a la gestión que está teniendo este gobierno con respecto a la energía. Porque además, volvemos a repetir, es una política energética que lo único que hace es favorecer a sectores empresarios que son socios y amigos de este gobierno y del grupo Macri. O sea, acá lo que se está beneficiando es el subsidio a Mitlin, a Joel Lewis, a Caputo, a Rogelio Pagano, que son todos empresarios vinculados directamente con el grupo y la familia Macri. Entonces, cuesta mucho que a nosotros nos pidan que hagamos el esfuerzo, que hagamos el ajuste, cuando en definitiva estamos subsidiando y pagando entre todos los trabajadores a estos empresarios que llevan su plata afuera y que no hay ningún beneficio en términos de lo que es el desarrollo energético del país, porque se duplicó la importación de petróleo, se incorporó la... Pero eso es importante lo que estás diciendo. Lo dijo el otro día Cristina Fernández de Kirchner en un discurso en el Senado. Se duplica la importación, es decir, que no estamos generando más, y quienes ganan en esa importación son justamente las petroleras, Sí. que no es YPF. Y tiene nombre y apellido la petrolera. Shell. ¿De dónde es Aranguren? Shell. Ex CEO de Shell. Es como el endeudamiento con Duhovne y con Caputo. Caputo viene del Deutsche Bank. ¿Cuáles son el principal banco que se está llevando en comisiones por el toma de deuda en Argentina? El Deutsche Bank. 11.000 millones de dólares en comisiones solamente por el último acuerdo de endeudamiento se llevó el Deutsche Bank por este acuerdo con Caputo. A raíz de todo lo que argumentás, ¿cómo pensás que el gobierno va a transitar lo que le queda de mandato de acá a diciembre de 2019? Interesante eso. Yo creo que el gobierno, si no hace una política para lo que es el consumo, si no hace una política para los sectores medios y para las pymes, va a estar en un escenario muy complicado. Porque vos podés tener un desarrollo en términos de lo que es la infraestructura y lo que es el espacio público, me parece muy bien, pero si no generás los mecanismos para incorporar socialmente y aumentar en términos del consumo por parte del salario, estoy convencido que la sociedad va a responder, digamos, de forma negativa a la situación que está viviendo. Porque una cosa eran los primeros años de acompañamiento
después de un triunfo para presidente que la sociedad le brindó, y otra cosa ya es el desarrollo después de 4 años de sus propias políticas, de su propia gestión, y es lo que estoy convencido que es lo que se va a evaluar en el 2019. ¿Hay candidato para el 2019 dentro del espacio? Yo creo que hay sectores, frentes y un espacio que seguramente está vacante y que es desde el cual se hace la historia y desde donde se transforman las realidades. Porque lo que está generando este gobierno en el rechazo de la figura de Mauricio Macri es muy potente, y te diría que en cualquier escenario de balotaje es lo que a ellos los tiene realmente complicados y preocupados. ¿Con qué número lo evalúas si tenés que ponerle un número al gobierno? No, ninguno. La verdad que estamos en negativo, o sea, absolutamente negativo. Con 100, menos 100, que es el endeudamiento que nos está generando este gobierno, de una deuda no le ves de a nada, 100 años. nada positivo. 25 presidentes comprometen en lo que va de la política de endeudamiento que nos están llevando. ¿Sería probable que en un eventual nuevo gobierno, no sé, te digo de Cristina Fernández de Kirchner como de cualquier otro gobierno, que se evalúe cómo se tomó la deuda externa durante este periodo? ¿Por qué? Porque no hubo un pase por parte del Congreso. Gran pregunta, Maxi. Yo creo que eso fue una de las agendas que tuvo nuestra incipiente democracia en el 83 y uno de los principales condicionamientos después para cualquier política económica. Exacto. Que quiso hacer hasta el mismo presidente Alfonsín con Grispun, que tenía un modelo de desarrollo nacional y de consumo interno y propio de las políticas del FMI, del nivel de endeudamiento que había tenido con la dictadura anterior, no la pudo aplicar y terminamos Exacto. Con el plan austral y con su ruil. Yo creo que nosotros vamos a tener que examinar muy detenidamente todos los acuerdos en términos de este endeudamiento que nos está llevando el gobierno, como el bono a 100 años, y después a revisar lo que son las comisiones de algunos bancos por los acuerdos que está llevando Caputo y Dujovne. Me parece que ahí no hay incompatibilidades, hay casos concretos de doble lugar de la ventanilla, y el que hace el acuerdo que va a tener que generar una revisión muy fuerte específicamente con algunos bancos que se tomaron deuda. Bueno, te agradezco mucho por estos minutos en la radio. Ya sabes que las puertas de la radio están abiertas para cuando quieras venir, mi programa puntualmente, así que tengas buen día, y obviamente vamos a encontrarnos a lo largo de este 2018. Bueno, muchas gracias, Max. Además, siempre, la verdad que la oportunidad que uno tiene para desarrollar acá y hablar es un lujo, y que lo permitís no pasa vos. En otros programas de debate. Y agradecido y felicitaciones de nuevo por el programa que está creciendo y el estudio, así que una alegría poder venir acá con ustedes. Bueno, Camilo Vaca Narvaja en Radio Sónica. Cuando se enciende